Bien. Si quieren alguna consulta, háganla, ¿no es cierto? No hay ningún problema. Si no, arrancamos con la clase directamente. Bien. Vamos a retomar medio pasito para atrás de donde lo dejamos. Cualquier consulta, como siempre, la hacen por el chat y yo trato de responderla lo mejor que podamos. Habíamos visto en la clase anterior la primera introducción a lo que era tecnología y nos íbamos a concentrar con los transistores del tipo CMOS, porque no íbamos a ver la parte de TTL, que eran los primeros dispositivos lógicos que estaban basados en transistores bipolares. Y no lo íbamos a ver simplemente porque la evolución ha hecho que estos dispositivos queden prácticamente obsoletos. Vamos a empezar con esta filmina y vamos a repasar cada uno de los circuitos, ¿sí? De una forma rápida, los transistores de canal N, acuérdense, que se cierran cuando a la entrada tienen un 1. Esta es la forma de identificar un canal N. Esto es un MOSFET de canal N. Todos ellos se van a cerrar, es decir, la llave que representa, porque nosotros lo usamos como si fuera una llave, la llave que representa el MOSFET de canal N se cierra cuando en la patita de gates, esto es surtidor, drenador y gate, cuando en la patita de gate, midiendo la tensión entre la compuerta y el surtidor, esa tensión es positiva. Cuando tenemos esa tensión positiva, este transistor en las técnicas digitales directamente se convierte en un cortocircuito, es decir, como si cerráramos la llave, ¿sí? El otro transistor, que es el transistor del canal P, que es el que tenemos acá arriba, que tenemos acá no, este de arriba es un canal N, disculpen. Este que tenemos acá arriba, este transistor trabaja al revés del otro, es decir, cuando la tensión entre lo que es el surtidor, vamos a poner el surtidor abajo, y la compuerta gate es negativa, entonces ese transistor se cierra y aparece como un cortocircuito. Si la tensión entre el gate y el surtidor es positiva, ese transistor trabaja como circuito abierto. Es decir, los transistores pueden ser considerados llaves. Llaves que nosotros a través del valor de la señal positiva o negativa entre la compuerta y el surtidor podemos abrir o cerrar. Bien, en el caso de los dibujos de arriba, que nosotros no nos tomamos tiempo para verlo, pero vamos a verlo ahora. ¿Qué sucede con estos dibujos? Estos dibujos, o sea, estas configuraciones, en lugar de usar todos transistores tipo P y tipo N como en las configuraciones de abajo, utilizan al transistor de arriba como si fuera una especie de pull-up o de resistencia fija de un valor relativamente alto a VDD. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo abierta esta llave, acá llega la tensión de VDD a través de este transistor que tendrá un valor R. ¿Sí? Ahora, cuando yo cierro esta llave, esta tensión circula por acá y acá aparece un 0. Es decir, la parte de arriba está siempre conectada como si fuera una resistencia, pero yo con la llave de abajo hago que prenda y apaga. Es como si yo tuviera este circuito. Y este circuito, este transistor sería este. Entonces, si yo lo cierro, aparece un 0, si lo abro aparece un 1. Obviamente, esto que tenemos acá, si lo estudiamos bajo ese concepto, es una compuerta NOT, lo mismo que esta. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Los de arriba, es decir, los que usaban únicamente canal N, tenían más capacidad de corriente cuando estaban en 0 la salida de cuando estaba en 1. Porque cuando estaba en 1, toda la corriente circulaba a través de la resistencia finita que hay en el transistor de arriba. ¿Sí? Fíjense que en realidad cuando yo cierro esto,
esto queda a masa, con lo cual esta tensión pasa a ser positiva y este transistor también se cerraría. Y el otro de canal P, o sea, los que están abajo, como ya vimos, trabajan abriendo y cerrando todos los transistores. Bien, vamos a repasar cada uno de estos, por si ha quedado alguna duda, pueden preguntar por chat, ¿sí? Primero, la compuerta NOT, ¿cómo funciona? Si yo tengo un 1 acá, este transistor se cierra y este permanece abierto, por lo tanto acá aparece un 0. Si yo acá tengo un 0, este transistor se abre y este transistor de acá arriba se cierra, por lo cual aparece un 1, y esta es la compuertita NOT. La otra compuerta, la compuerta NAND, ¿cómo funciona? Supongamos que A vale 0 y B vale 1. Si A vale 0, este transistor está cerrado y este transistor está abierto. Si B vale 1, este transistor está cerrado y está abierto, pero la tensión circula por acá. Y acá aparece un 1. O sea, 0, 1, 1, 0 o 0, 0, siempre la salida va a ser un 1. La única forma que la compuerta NAND me genere un 0 es que yo ponga en A y B 1. Si yo pongo en A y B 1, los dos transistores de arriba se abren y se cierran los dos transistores de abajo, apareciendo un 0 a la salida. Lo mismo, el mismo razonamiento, aplíquenlo a la compuerta NOR, en donde van a ver que sucede exactamente lo mismo. Necesitamos que A y B valgan los dos al mismo tiempo 0 para que la salida sea un 1. Estas tres compuertas que están acá abajo, o sea, la NOT, la NAND y la NOR, son los que se llaman compuertas universales. Si ustedes se ponen a ver en las formas estándar de representación de las funciones, van a ver que nosotros podemos implementar cualquier función lógica utilizando este tipo de compuerta. No así con compuertas NAND y OR únicamente. Sí o sí necesitamos la NOT. Entonces con la NOT, la NAND y la NOR podemos implementar cualquier tipo de compuerta o de función lógica. Entonces son las tres compuertas que tienen que conocer para el próximo parcial o para lo que resta de su carrera, ¿no? Porque nosotros le podemos dar una función y les podemos pedir a ustedes que implementen esa función utilizando transistores del tipo CMOS. ¿Pregunta hasta acá? Bien, continuamos entonces. La compuerta que... Perdón, Sí. ¿puede volver a explicar cómo es que funcionan el tema de los transistores? Sí. ¿Qué parte del transistor? ¿Cómo funcionan acá o cómo funciona el transistor? No, porque a mí se me complica ver, por ejemplo, en la NAND, cuándo es que se abren y cuándo es que se cierran, cuándo da un 1 o un 0. Bueno, un canal N, que son estos de acá abajo, lo que tiene la flechita para afuera, esto, se cierran cuando en esta entrada vos tenés un 1, o una tensión positiva. Los de canal P, que son las que tienen la flechita para arriba, estas de acá, se cierran cuando acá vos tenés una tensión negativa. Un 0 es una tensión negativa. ¿Por qué? Porque el surtidor, que es esta patita, está tirado a VDD. Si vos pones 0 y vos medís con un tester puesto de esta forma, la patita positiva del tester acá y la patita, digamos la patita así, vamos a ponerlo así. Esto sería la patita negativa, porque es la referencia, y esta es la patita positiva. A vos te va a dar una tensión de menos VDD. Cuando vos pones un 0 acá, cuando lo pones a masa. Entonces, para este transistor, ese menos VDD hace que el transistor se cierre. Entonces, cuando aparece un 0 en el transistor PMOS, el transistor se cierra, y cuando aparece un 1, el transistor se abre. Vamos a repasar todo el funcionamiento de esta NAND de nuevo, ¿sí? Si yo pongo un 0 y un 0, vamos a arrancar por ahí.
Un 0 hace que este transistor esté abierto y esté abierto, porque son canal N. Canal N se activa con 1. Un 0 en este transistor lo cierra, y a este transistor lo cierra. Por lo tanto, la salida es un 1. ¿Estamos hasta ahí? Vamos a probar con otra combinación después. Sí, profe, sí. Ahora vamos a poner, en los dos vamos a poner un 1. Si yo pongo un 1, acá y acá, el 1 hace que este transistor se abra, y hace que este transistor se abra. Este transistor se cierra, y este transistor se cierra, por lo tanto acá aparece un 0. Siempre los canales P se cierran con un 0, y los canales 1 se cierran con un 1. Tengan en cuenta que el 0 representa una tensión negativa, porque fíjense que acá hay una diferencia. El surtidor del canal N está conectado a masa. El surtidor del canal P está conectado a VDD. Entonces, al poner 0 en la compuerta, la tensión que polariza el surtidor con la compuerta es negativa, y ahí conduce. Bárbaro, profe, gracias. ¿Entendimos? Bien, Sí, entonces sí, vamos a gracias. seguir. Perfecto. Vamos a seguir con esta compuerta que no vimos, que se llama la compuerta de transmisión. ¿Sí? ¿Qué hace esta compuerta? Fíjense que es una compuerta interesante, que tiene dos transistores puestos en paralelo. ¿Sí? Cuando la entrada de esta compuerta normalmente se conecta a través de un inversor. ¿Sí? Entonces, si yo pongo una tensión negativa en el inversor, cierro la compuerta, y esta compuerta, pues pongo un 0 acá, el 0 actúa sobre este transistor PMOS, lo cierra, y hay un 1 y cierra el N. Entonces, ¿qué hace eso? Hace que cuando yo le aplico una tensión, en este caso 0, la compuerta, esta llave, se cierra, y es como una llave, que es como una llave realmente, a diferencia del transistor solo, porque puede circular la corriente en ambas direcciones. Si yo pongo positivo de un lado, va a circular a través del transistor canal N, y si pongo positivo y negativo de ese lado, va a transitar a través del P, con un cable. Si yo pongo un 1 en lugar de un 0, abro en simultáneo las dos llaves, por lo tanto corta la corriente. Es por eso que ahora hay muchos dispositivos, principalmente en la parte de multiplexores, que es algo que no vimos, pero que ya empezamos dentro de poco, en donde son señales analógicas las que se pueden mover a través de los dispositivos, porque usan este tipo de compuertas. Estas compuertas se llaman compuertas de transmisión. De un lado funcionan las dos, y cuando pongo una tensión funcionan las dos, cambio de tensión y se apagan las dos. Al funcionar los dos transistores, permite la circulación de corriente de un lado al otro, sin importar, puede ir del X al Y o del Y al X de forma independiente. Vamos a ver muy por arriba esto, que tiene que ver con el uso de Verilog para describir compuertas a nivel transistores, para dibujar el transistor. Primero quiero aclararles que esto no lo pueden usar en el ICE, ¿sí? No pueden usar esta parte en el ICE porque esto está pensado para descripción de hardware a nivel ASIC, no a nivel FPGA o CPLD. Si se acuerdan ustedes, dentro del dispositivo las ASIC son componentes que lo que tienen adentro prácticamente son transistores. Entonces, ¿qué es lo que hacen con esto? Directamente dibujan el transistor. El PMOS representa este circuito, el de arriba, y el NMOS representa el transistor de abajo. ¿Qué hacen? La conectan. O sea, definen las entradas, en este caso una sola entrada y una sola salida. Tienen que definir
un net de alimentación y uno de masa, y posteriormente conectan. Al PMOS conectan la I, que sería la parte de la salida, siempre el PMOS va drenador, surtidor y gate, y en el NMOS van a conectar el surtidor a lo que es masa. Ven, acá están las dos conexiones. Una en las entradas y después las dos salidas, que son la parte de la compuerta, van a la entrada. O sea, lo que estamos describiendo en este circuito es esto que está acá. Exactamente eso. Este que está acá, están describiendo la NAND, que sería esta de acá, que si no me equivoco, claro, acá tienen los dos PMOS y los dos NMOS, y lo único que hacen es conectar cable con cable. Yo les sugiero que como ejercicio, para comprender bien esta descripción de hardware, traten de dibujar los transistores y conectar las patitas, dibujar los transistores este y conectar las patitas según lo indica la letra de la descripción, ¿sí? Y lo mismo para esta, que es una EXOR. Así que le queda para jugar un poquito eso. Bien, y esto sí lo mismo, switching level, son ejemplos que tienen, donde ya tenemos el test bench, que ya vimos cómo se hicimos y ya lo van a ir aprendiendo. Esto simplemente como para tenerlo visto. Vamos a la otra parte. Esperen que se me cerró la filmina. Ahí va. Esta parte de la clase ahora vamos a pasar a ver otras características de los circuitos integrados, continuando con todo lo que es tecnología. O sea, cómo se hacen estos circuitos. Y para empezar vamos a hablar de una compuertita y vamos a definir algunos parámetros que ya ustedes seguramente en otras materias han escuchado hablar. Lo que es la impedancia de entrada, impedancia de salida, corriente de entrada y corriente de salida, ¿sí? Los circuitos integrados digitales no son ideales, por lo tanto presentan una determinada resistencia de entrada a la corriente, que en el caso de los CMOS puede estar por arriba de los 10 megas. Lo que sí tiene algo importante y que sí molesta en los circuitos integrados CMOS es que acá aparece una capacidad parásita, porque si nos acordamos, la compuerta no se encuentra, no hay conducción entre la compuerta y la oblea, hay un separador dieléctrico y eso es un capacitor. Por lo tanto, entre la compuerta y masa aparece lo que es una capacidad parásita, que son más o menos 5 picofaradios de la compuerta. Después hay que sumarle la capacidad de la patita del integrado, la inductancia, etc. Pero eso ya es básico, eso es lo que me presenta a mí una compuerta. La impedancia de salida, imagínense que es como si usted tuviera una resistencia entre el circuito que teníamos antes de las llaves y la salida. ¿Qué hace esta impedancia de salida? A medida que yo voy sacando corriente, la caída de tensión, esta tensión BR, ustedes ya saben por ley de Ohm que BR es I por R. Si yo aumento la corriente que le saco a esa compuerta, la tensión va a caer por la impedancia de salida. Entonces, si yo le voy sacando más corriente, la tensión de salida va a ir cayendo. Y va a llegar un momento que va a estar debajo de esas tensiones umbrales que habíamos visto en un momento que daban los fabricantes. Y cuando llegamos a ese lugar, la compuerta deja de ser útil o mi circuito no funciona porque no cumple con lo que especifican los componentes. La corriente de entrada en un transistor CMOS, una compuerta CMOS, anda por el orden de los nanoamperes. Por lo tanto, se considera prácticamente cero. Pero la capacidad no es cero, y esa es la que molesta cuando yo hago circuitos, cuando tengo que considerar lo que era el fan-out. ¿Se acuerdan que hablé en la clase pasada? Bien. Otra cosa que es como genérico es la curva que tenemos en la parte de abajo, en donde tenemos la especificación de un transistor CMOS, en donde tenemos definido
ciertos parámetros que me relacionan la tensión de entrada con la tensión de salida, principalmente en una compuerta inversora. Cuando yo estoy por debajo del 0,45%, fíjense que cuando estoy por acá abajo, mi salida va a ser 1, es decir, va a detectar como si fuera un 0. Después del 55% va a detectar como si lo que está entrando un 1, por lo tanto la salida va a ser un 0. Eso hay que tenerlo en cuenta. Una cosa importante sobre todo esto es que esto va a variar de integrado a integrado, ¿sí? Puede ser que algunos hagan así, otro bajen antes, no importa. Ahora vamos a ver en la última filmina, que no creo que lleguemos hoy a verlo, pero vamos a ver lo que es una hoja de datos y cómo están especificadas. Cómo se dan los valores de tensión de entrada y tensiones de salida. Sigamos viendo las características de estos circuitos integrados que ahora pasan a ser circuitos integrados reales. Ya dejan de ser circuitos integrados ideales. Cuando yo tengo lo que nosotros vimos hasta ahora o pensamos hasta ahora, es muy parecido a lo que se ve en esta parte, en la parte de arriba. Este sería un ideal. Viene en 0, pasa a 1, mantiene 1 y baja a 0, perfectamente vertical, sin ningún retardo. En realidad, el circuito integrado se comporta como lo ven acá abajo. A partir de que tenía que pasar a 1, empezó a subir y llega a un valor de 1. Lo mismo cuando va a ir a 0 y tiene una forma parecida a lo que se ve en la parte de abajo. Esa forma que realmente toma la salida del circuito integrado está especificada por el fabricante y tiene nombre propio. El tiempo que tarda en subir se llama el rise time y el tiempo que tarda de bajar es el fall time o tiempo de bajada. Pero no es suficiente con saber eso, sino que tenemos que saber de dónde a dónde medir. Nosotros somos ingenieros, tenemos que saber medir, no podemos decir, sube lo que tarda en subir y lo que tarda en bajar. No, dame más precisión. Entonces, el rise y el fall time, tenía por acá, quiero ir ahí está. Se miden específicamente desde el 10% al 90%. Esa es la definición del rise time y del fall time. Es decir, yo estoy en 0, empiezo a subir desde que paso el 10% hasta que llego al 90%, mido ese tiempo. Y eso se llama tiempo de subida. Lo mismo, cuando bajo, cuando paso del 90% hasta que llegue al 10%, a eso se denomina tiempo de bajada en un circuito integrado. Es decir, esto sería el 90% siempre, y esto de acá es el 10%. Todo esto, las mediciones que se hacen, tienen que tener algún tipo de setup para que todos puedan medir exactamente lo mismo. Entonces, ese setup se hace con una determinada carga específica y un capacitor. ¿Sí? Y esa forma que van a tener ustedes de tiempo de subida y de bajada, esto responde a la carga y descarga de capacitores. Si yo, obviamente, ese tiempo de rise y fall cambia según la carga que le ponga. Si yo me sobrepaso del fan-out capacitivo que tiene, o sea, de la cantidad de picofaradio que puede manejar, este rise y fall cambia. Obviamente van a ser más grandes. ¿Sí? Esta es la fórmula exponencial de un capacitor, pero lo que tienen que saber ustedes es esto. ¿Cómo se mide? ¿Qué es el rise y el fall? ¿Tiene que ver con un capacitor? Sí. ¿Cómo se obtiene? Bueno, hay unas curvas que son justamente la de carga y descarga del capacitor, pero para técnica digital eso es totalmente innecesario. Lo necesario es saber perfectamente. El rise y el fall tiene que ver con la subida y la bajada de ese capacitor, ¿sí? Acá hay unas consideraciones del tiempo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de las llaves, de los CMOS, y vamos a volver a tocar el mismo tema que tocamos en la clase pasada, normalmente cuando un transistor CMOS se encuentra cortado, la corriente es prácticamente 0 y la tensión a la salida es VDD. Cuando yo cierro la llave, la salida es prácticamente 0 y la corriente es la corriente que me pide la carga, ¿sí? Entonces, tanto en el caso del corte y de saturación, la potencia del transistor es prácticamente 0, porque I por R, si uno de los dos elementos es 0, es 0.
Ahora, el tema está en la conmutación. Cuando yo estoy pasando de 0 a 1 y de 1 a 0, es ahí donde se produce la disipación de potencia. Por eso, cuando mayor sea la tensión, es mayor la potencia que ese transistor va a disipar para hacer la conmutación. También no es lo mismo cambiar de un valor de resistencia a otro, ¿sí? Entonces, de un valor de tensión a otro. En cuanto a qué me conviene a mí con los tiempos de transición, es decir, si yo tengo la posibilidad de usar un circuito integrado más rápido o uno más lento, cuanto más rápido sea el circuito integrado es más ruidoso, genera más ruido eléctrico, por lo tanto a mí me conviene utilizar circuito integrado más lento. Cuanto más lento va a generar menos ruido. Otro tiempo que está asociado con los circuitos integrados es el tiempo de propagación. También un TPHL y un TPH y un TPL. Normalmente se usa el 50%. ¿Qué es? Una vez que yo cambio la entrada, estamos hablando acá de la misma compuertita ANOD que siempre, mírenlo acá abajo. Cuando yo empiezo a cambiar la entrada, va a pasar un tiempo para que cambie la salida. En realidad la forma va a ser esta, ¿sí? Entonces, el tiempo de propagación se mide desde que empezó a cambiar la entrada hasta que la salida llegó al 50% de su estado estable, ¿sí? Acá lo ven. Desde que yo empecé a cambiar la entrada, cuando la salida llegó al 50%, ese es el tiempo de propagación. Y todavía no está faltando un tiempo, que es el tiempo de delay. Este es el otro tiempo de propagación. Para sacar el tiempo de propagación se toma el promedio de las dos. Se ha medido de que empiezo a cambiar, llegó al 50% de la salida, hasta que eso es el tiempo de propagación. Y la otra es del delay, ¿sí? El tiempo de delay sería como el nombre que se le da a ese tiempo de propagación, al promedio de los dos tiempos de propagación. Porque eso, ¿qué me va a decir a mí? Que yo cambié la tensión de entrada y después de tantos nanosegundos recién va a cambiar la tensión de salida. Y eso aquí ayuda a que cuando yo hago circuitos rápidos, puedo saber cuándo mi circuito va a dejar de funcionar. ¿Por qué? Porque no va a tener tiempo de salir la señal y yo ya lo cambié. ¿Sí? Entonces, tiempo de subida y bajada, que van del 10 al 90%. Tiempo de propagación, tenemos un TPH y un TPL, que va del 0 al 50%. Se empieza a medir de que empieza a cambiar, digamos, o sea, de que cambió a cambiar, acá lo ven. Desde que yo pongo la entrada, llegó al 50, hasta que la salida respondió al 50, mido. Tac. Con un osciloscopio mido, de que la entrada cambió al 50 hasta que la salida cambió al 50. Y esos dos, el promedio de esos dos, que normalmente no son iguales, se le llama el tiempo de delay del circuito integrado en cuestión. ¿Me siguen? Esas son las partes de tiempo. De tiempo no hay nada más. Eso tiene que ver con la realidad de los circuitos integrados. Ahora vamos a ver otro tema que siempre le causa muchos problemas a usted al momento de definirlo. Vamos a hablar del margen de ruido. ¿Sí? Si no me equivoco, después ya empieza la hoja de datos. Genial. Entonces vamos a hablar de lo que es el margen de ruido. Y para comprender lo que es el margen de ruido, vamos a utilizar este circuito que está acá abajo. Quiero que nos concentremos en este circuito. Yo, como diseñador de una placa, tengo que asegurar que mis compuertas se van a entender entre ellas. O sea, si yo escribo un 0, mi compuerta que está del otro lado, o sea, esto lo vamos a llamar driver, si este me pone un 0, este tiene que leer un 0. Si este pone un 1, este tiene que leer un 1. Si no se entienden entre ellos, no va a funcionar nada. Entonces, yo tengo como diseñador que estudiar la hoja de datos, tanto del que genera como del que recibe. Ese estudio de la hoja de datos me va a llevar a mí a contemplar lo que se llama las VO
y las BI. Las BO especifican cuáles son las tensiones que me van a generar estos transistores, estos integrados de salida, los drivers. Y las BO tiene VOH y VOL. La VOH sería la tensión que va a alargar en alto y la VOL la tensión que va a alargar en bajo. Eso lo define el fabricante y me lo da como una especificación. Yo no puedo hacer nada contra eso. Si yo estoy dentro del fan-out, voy a poder cumplir con, o sea, voy a tener esa VOH y VOL, que ya la vamos a ver cómo está dada. Del otro lado, voy a ver la VIH y la VIL, que corresponde al que va a recibir la información. Voy a mirar qué datos voy a tener que tener en la entrada para considerar un bajo y qué datos para considerar un alto. Si estas dos combinaciones, la VOH y la VOL y VIH y VIL funcionan, mi circuito integrado va a funcionar, van a funcionar juntos. Y de ahí nace el margen de ruido. El margen de ruido a mí me especifica cuánta tensión de ruido yo puedo poner en esta línea sin que se degraden la comunicación entre los integrados. Es decir, que el integrado A mande un 1 y el B reciba un 1, o el A mande un 0 y el B reciba un 0. Para poder determinar eso, yo tengo que determinar estas franjas. ¿Sí? Esto que está acá, esta primera, me especifica la tensión de salida en bajo y esta es la tensión de salida en alto que me entrega este integrado. Es decir, el integrado A me da una tensión de salida en bajo de 0,4 y mi tensión de salida en alto va a ser mayor a 2,4 o de 2,4. En la peor condición me va a dar 2,4. Me voy y veo el receptor que me dice mi tensión de entrada en alto es de 2 voltios y mi tensión de entrada en bajo es de 0,8 voltios. Entonces tengo este otro esquema. Fíjense que tengo un margen de ruido que es de 0,4 voltios en ambos casos. Porque si mi integrado me está alargando 2,4 y yo meto un ruido de 0,2 voltios, cuanto mucho va a bajar a 2,2. Y mi integrado de entrada pide 2, entonces sigue andando. Pero si yo pongo 0,5 voltios, voy a bajar a 1,9 y mi integrado de entrada puede fallar. Lo mismo pasa con la parte del VOH y VOL. Si yo genero un ruido mayor al margen de ruido, va a fallar la lectura. Esto es importante tener en cuenta lo siguiente. Vamos a suponer que mi salida, en lugar de 2,4, me haya dicho yo la genero 4 voltios. Entonces bastan 4 voltios acá. Por lo tanto, este margen de ruido va a ser de 2 voltios. ¿Sí? ¿Cuál sería el ruido que toleraría mi circuito? Tengo 2 voltios arriba y 0,4 voltios abajo. ¿Cuál es el margen de ruido de mi circuito digital? 0,6, profe. 1,6. Ajá. ¿Qué pasa si yo estoy en 0 y le pongo 1,6 voltios? Queda en la zona blanca. Entonces, No pasa nada. entonces, Es 0. ¿cómo No no la pasa lee la nada? entrada. No, en la zona blanca no es que no lee. Ya le Bueno, expliqué eso. sí, bueno, no lo considero. No es que no lo considera. Acuérdense que le expliqué que esa zona que dicen zona prohibida a los fabricantes, en esa zona mi integrado puede leerlo un 1 o un 0, no hay que no lo va a considerar. El fabricante me dice, no lo uses porque yo no sé en esa zona si te va a leer un 1 o un 0, pero el integrado va a leer un 1 o un 0. O sea, yo no puedo trabajar en esa zona porque estoy en una zona de incertidumbre. No es que en esa zona no va a leer el integrado y va a dejar el que estaba, no existe. Si yo le pongo 1,6 voltios a un 0, yo voy a llegar a, en el peor de los casos, a 2 voltios prácticamente de salida.
y me puede llegar a leer un 1, o ponerle que no llegue a 2 voltios, pero que pase de los 0,8, que llegue a 1 voltio. Ya 1 voltio, estoy en una zona donde el fabricante me dice, no use el integrado ahí porque puede leer un 0 o un 1. Por lo tanto, ya no sirve. No sé si se entendió. La zona Sí, esa profe, que clarísimo. dice, no dice que el integrado no lo lee, dice que si vos trabajás ahí es problema tuyo, porque el integrado lo puede tomar como un 1 o como un 0. Él no te garantiza que lo va a leer como 0. Entonces, volviendo a la misma pregunta, ¿cuál es mi margen de ruido? Acuérdense, para aquellos que no acuérdense o tengan en cuenta lo siguiente, el ruido se monta en la señal haciendo una variación de igual para arriba que para abajo. Y no le importa si era 0 o 1. Por ejemplo, si tengo un ruido de 1 voltio y tengo 0 voltios de salida, me va a llegar a 1 voltio la salida. Si tengo 5 voltios, me va a llegar a 4 y a 6 voltios. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es mi margen de ruido? Si mi integrado en alto me larga 4 voltios y en bajo me larga 0,4, y el otro integrado que lee de a partir de 2 y a partir de 0,8. ¿0,4, profe? Exactamente. Exactamente, ahí Luciano también lo contestó. Es 0,4, siempre, y esto es importante porque esto es una pregunta conceptual de esas múltiple choice que le salen en Google. Bueno, la tensión es siempre, el margen de ruido es el más chico, no se hace promedio, no se hace nada, no podemos hacer promedio, porque si falla por bajo, ya está. Si falla en bajo o en alto, como sea, ya falló, listo. No importa, no se puede hacer promedios. Sí o sí tenemos que tomar siempre el más bajo. ¿Está? Y acá tienen la formulita de cómo se obtiene el margen de ruido en alto y el margen de ruido en bajo. Pero ahora vamos a entrar a la parte linda, que es la hoja de datos. Fíjense la cantidad de VIH y de VIL que tienen. Mínimo, típico y máximo. Así que ahora vamos a discutir con eso. A ver qué lo tenemos. Vamos a tener que hacerlo ahora porque voy a hacer una pausita, pero no vamos a tener tiempo. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? No, profe, por mi parte no. ¿Estamos? ¿Lo van siguiendo? Es importante la parte de tecnología porque es el mundo real. Entonces ahora vamos a apoyarlo un poquito más con lo que son las hojas de datos. Cuando ustedes vayan a la hoja de datos, tenemos que buscar estos valores VIH, VIL, vamos a encontrarnos con esto. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos, esta es una compuerta, no me acuerdo ni qué compuerta era. Las 74HC son los HCMOS, que son los CMOS de alta velocidad. Fíjense que estos HCMOS tienen un montón de valores para alto y para bajo. VIH tienen, según la tensión de alimentación, tienen varios valores, pero supongamos que tenemos la tensión de alimentación fija, tenemos 6 voltios, entonces tengo que mirar la columna de 6 voltios, o sea, tendría que ver únicamente esta con un poquito más de corriente, si vamos a poner probar con corriente, pero vamos a suponer que siempre es la misma, esto. Pero fíjense que en toda la fila tengo varios valores. Vamos a concentrar únicamente la de 0,6, dijimos entonces. Yo me acuerdo que tenía, a ver, acá. Vamos a ver acá. No sé qué hace el foco ese. Creí que permitía rayar, pero no sé qué hace. Bueno, no importa, veamos. Fíjense que si yo estoy en 6 voltios de alimentación, yo tengo mi VIH, o sea, la tensión que soporta de entrada, puede ser 4,2 o 3,2, valor mínimo y valor típico. ¿Qué significan esas columnas? Mínimo, típico y máximo. ¿Qué les parece a ustedes?
Acuérdense que yo ya sé que hablan, ¿no? Porque Profe, ya lo puede ser que, Sí. el valor típico sea como el valor medio en el que funciona siempre el dispositivo. El mínimo, o sea que si de ese valor para abajo no va a funcionar, y el máximo que si lo pasas de ese valor lo vas a quemar o lo vas a romper. No estás tan lejos, pero es algo que tiene que ver con la estadística. Cuando el fabricante te vende a vos circuito integrado, por ejemplo, un 74HC14, que es una compuerta Smith Trigger NOT, él no va a probar todos los integrados. No prueba uno por uno, sino que agarra un lote y prueba una determinada cantidad de integrados del lote, y después cuando lo van pasando por los dispositivos de verificación, lo que hacen es probar que esté dentro de un rango, o sea, no te puede especificar volviendo a lo mismo para hacerlo más barato. Entonces, ¿qué significan estos valores? Significa que típicamente, si vos compraste un lote de 20 integrados, 10 te van a funcionar con 3,2 voltios. O sea, si vos le pones a 10 3,3 voltios, te lo van a tomar como 1. O ponerle más de 10, poner si compraste 20, 15, vos te pones 3,3 y andan, pero los otros 5 no van a andar. Porque los otros 5 van a necesitar los 4,2 voltios. Eso significa típico, mínimo o máximo. Significa el típico es el más probable, pero a nosotros no nos importa el más probable, porque seguro que estando en Latinoamérica nos va a venir uno de los más malos. No es cierto, eso no es cierto, pero esa es la realidad, es que siempre tenemos que ir por el peor caso. Porque, por ejemplo, ustedes van a un circuito, se guían por el valor típico y funciona de lujo, lo venden, después él se quema, el cliente de ustedes se los traen, ustedes le cambian el integrado y sigue sin andar. ¿Por qué? Porque tomaron el valor típico y justo le tocó uno que no era del típico. Entonces el típico es probable, es más probable el típico que el mínimo o el máximo, pero también existe el mínimo y máximo. Esto sería el resultado de una campana de Gauss, ¿sí? En donde el típico estaría acá y más para acá estarían los que siguen existiendo, pero valores mínimo y máximo. Entonces, si el fabricante entra a pasar el lote de su integrado por el dispositivo de UT y encuentra integrados que necesitan 4,21 voltios, a ese integrado no lo puede vender. Pero si tiene 4,2 lo vende igual. ¿Sí? O sea, ellos van a probar todos los integrados con 4,2. Si pasan, listo, va. ¿Se entendió? Claro, o sea, siempre tendríamos que usar el valor mínimo. El peor. Depende Claro. para qué. Si el H, el peor, el 4,2, porque a mí me puede tocar un integrado que necesite 4,2 para funcionar. Y en el bajo tendría que usar el peor. Por ejemplo, yo podría calcular mi margen de ruido para 0,8. Pero justo puse un integrado que tiene 0,5. ¡Pam! La margen de ruido es más chico. Si él me genera 0,1 voltio, y no es lo mismo cuando tengo 0,8 que tengo 0,7 voltios, estoy mirando acá, miren. Estoy mirando este 0,1. No es lo mismo que alguien que me generó 0,8, yo tengo 0,7 voltios de margen de ruido, genial, pero no. Me tocó uno de 0,5, así que tengo 0,4. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, entonces acá está Profe, la hoja de datos. ¿Sí? tengo una duda. O sea, básicamente los típicos en 3,2 ya ven un 1 y hay unos peores que a partir de 4,2. Exacto, Listo. eso es. Y vos siempre tenés que trabajar pensando que vas a tener el peor. Sí, porque Siempre. si no, después no te va a andar. Sí. Exactamente, vos con eso, igual que fíjense que en la parte de las tensiones de salida en bajo, fíjense que el ideal le tira 0 voltios, pero hay uno que te puede tirar 0,1. Entonces vos tenés que usar 0,1. Otra cosa importante, cuando ustedes vean la hoja de datos, creo que acá no la tengo puesta, en la hoja de datos hay algo que se llama Absolute Maximum Rating, ¿sí? Que lo primero que ven en la hoja de datos en la parte de especificaciones eléctricas, bajen hoja de datos integrado y véanla. Esa que dice Absolute Maximum Rating no la usen nunca, porque eso es lo máximo que se va a usar para el integrado ese, que soporta el integrado ese. Pero lo más probable es que se queme.
con el tiempo, con el poco tiempo. Entonces siempre tienen que usarlo en la parte donde dice condiciones de operación recomendada, que es esta parte, donde dice Recommended Operation Condition. Esa es la hoja de datos que tienen que usar para determinar la tensión que le van a poner y para ver las corrientes que le van a sacar. Por otro lado, también tiene la misma hoja de datos, tiene especificado lo que vimos recién. Los tiempos de propagación, y normalmente los tiempos de propagación vienen acompañados, creo que yo nos puse la figura, vienen acompañados de dibujos donde está perfectamente especificado cómo se tomaron esos tiempos de propagación. ¿Sí? Fíjense que según la tensión son los tiempos de propagación que va a tener, etc. También los tiempos de propagación tienen que ver con la temperatura, entonces tienen mucha información y está todo en todas las hojas de datos. Profe, ¿la calidad del silicio puede afectar el tiempo ese? O sea, en realidad la calidad del silicio, nosotros como usuarios del silicio no podemos hacer nada. Eso ya viene del fabricante. Pero lo que sí te puedo decir que si vos compras un integrado de Texas, no tiene la misma característica que uno de Motorola o uno de otra empresa, ¿viste? Entonces vos tenés que ver las características. Siempre se manejan con dentro de parámetros muy similares porque son tecnologías CMOS o HCMOS. Pero no exactamente la calidad del silicio. En la tecnología de fabricación hay muchas cosas que no nos cuentan, ¿viste? Y todo este tipo de hojas de datos están también para los micros. Todos los micros contemplan lo mismo. Acá hay una pequeña tabla de cómo era antes cuando eran los TTL, los CMOS, los LVTTL y LVCTMOS. Estos LVCMOS son los que trabajan con 3,3. Los micros hoy en día, los de alto rendimiento, están viniendo ya con tecnología de bajo voltaje. Y acá abajo, que sí es importante que lo tengan en cuenta, es cómo calcular la potencia estática y la potencia dinámica de un circuito. La potencia estática es corriente por tensión, simple, porque es cuando el circuito integrado está quieto. Y la dinámica tiene que ver con la frecuencia de funcionamiento. Ustedes tienen que agarrar y ver todos los circuitos integrados que tienen especificación de carga, creo que acá no lo había puesto yo, no lo puse, pero ahí en la hoja de datos están la capacidad que tiene cada circuito integrado, lo tienen que sumar a las capacidades, lo multiplican por la tensión al cuadrado y lo multiplican por la frecuencia de funcionamiento. Y esa potencia dinámica van a ver que es mucho más fuerte que la potencia estática, más en CMOS. Acuérdense que en CMOS prácticamente no hay corriente cuando conmutó. O sea, una vez que conmutó ya no hay más corriente. Y en la parte de la potencia dinámica, es a medida que más frecuencia le dan, más potencia va a disipar el integrado. Bien, hoy vamos a llegar hasta acá. La clase que viene vamos a terminar con lo que es tecnología. Les cuento para que vean cómo va a ver. Vamos a ver la parte de los LED y vamos a ver display de 7 segmentos y cómo hacer para hacer un multiplexado de display. Y con eso vamos a terminar con tecnología en la próxima clase. Pónganme los legajos para guardar. No escuché ninguna duda por los parciales, entonces están todos contentos, espero que le haya ido bien. Yo no me fijé en las notas finales, Marcelo las subió. Así que cualquier inconveniente lo hablan con él o me lo comentan a mí, no hay ningún problema. Buenísimo, profe. Listo, nos vemos entonces el próximo miércoles. Cuídense. Listo, profe, hasta luego. Profe. Nos vemos. Muchas gracias, nos vemos. profe. Profe, nos vemos.